Guillermo Gómez, yo vengo a explicar un poco sobre el lenguaje formal y el autómata. Todo esto enlazado en la materia que veo por Saya, estructura discreta y grafo. El lenguaje formal es un conjunto de palabras o de cadena de caracteres de longitud finita que está formada a partir de un alfabeto. Por ejemplo, un alfabeto podría ser un conjunto A y B, y una gramática podría definir a las fórmulas bien formadas como aquellas que tienen el mismo número de símbolos A que B. Entonces, algunas fórmulas bien formadas podría decirse que sería AB, BA, AB, 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 BA, entre otras. Y el lenguaje formal sería el conjunto de todas esas fórmulas bien formuladas. La importancia sobre la gramática y la sintaxis se va más bien formada de que aparecen en todos los contextos diferentes de lógica de matemáticas, computación y lingüística. Todo eso siendo su principal función la de definir las cadenas de caracteres en un lenguaje formal. La teoría de autómatas está entrelazada a la abstracción de cualquier departamento de computación o de lenguaje de programación, desplegándose en un elemento básico, que son entrada, estado, transición, salida y elementos auxiliares. Además de ello, podemos explicar un poco sobre los autómatas, que podría decirse que es un instrumento o aparato que encierra dentro de un mecanismo que le imprime determinados movimientos o funciones. Es decir, es como si estuvieses dándole una función a un aparato electrónico de qué es lo que va a hacer o qué es lo que específicamente va a hacer. Las aplicaciones que se pueden encontrar hacia estos aparatos son muy amplias. Por ejemplo, la fabricación de autos, la metalurgia, eso es cuando creas metal a partir de otro, crear alimentos, crear neumáticos de autos, entre otros. Entre los tipos de autómatas podemos encontrar los finitos, que es aquel que está perfectamente definido al siguiente estado al cual pasará el autómata, es decir, que antes de ello está definido al siguiente al que pasará. Este a su vez se divide en dos, que son finitos no determinables, no determinativos, que es aquel que presenta cero una o más transiciones por el mismo carácter del alfabeto. El finito no determinativo con transiciones permite cambiar de estado sin procesar ningún símbolo de entrada, es decir, que a su vez todos tienen una relación entre ellos, pero cada uno se va por una parte y otro se va hacia la otra. Ok. Autómata a pilas es aquel que recibe una cadena constituida por símbolos de un alfabeto y determina si esa cadena pertenece o no al lenguaje de que se está tratando. También podemos encontrar que las relaciones de la teoría del lenguaje y gramática con las de autómata, entre ellas hay una denominación que se llama isomorfismo, que eso a partir del lenguaje formal y gramática con el lenguaje de autómata se unieron y formaron ese mismo término. También podría decirse que esta teoría específicamente se aplicaría principalmente dentro de los campos de traductores, procesadores y compiladores. Intérpretes se aplicarían los lenguajes, gramática y autómata de tipo 3 para la construcción de analizadores léxicos y de tipo 2 para la construcción de analizadores sintácticos. Una máquina Turing es aquel dispositivo que manipula símbolos sobre una tira de cinta de acuerdo a una tabla de reglas. A pesar de su simplicidad, una máquina Turing puede ser adaptada para simular
la lógica de cualquier algoritmo de computador y es particularmente útil en explicación de las formaciones de un CPU dentro de un computador. Es decir, explica dentro de un computador, CPU en esta parte, en este momento, en el CPU, todas las tablas de regla, todo lo que va de acuerdo al orden de cómo se rigen las cosas. Muchas gracias. Hasta luego.